aprender cómo armar correctamente las planificaciones. Para eso vamos a ir dentro del inicio del sitio en el campus a la sección, la categoría docentes. Una vez que ingresamos, entramos a la parte de plantillas, planificaciones, evaluaciones, proyectos y apuntes para descargar la plantilla que nos va a permitir armar bien una planificación. Una vez que entramos, vamos a ir a material de uso frecuente y vamos a buscar entre las distintas planillas y plantillas que hay, la plantilla de planificaciones y la descargamos. Recuerden que es recomendable que usemos LibreOffice, es decir, el Writer en este caso, para poder completarla de la mejor manera. La abrimos. Nos encontramos en el costado derecho con algunas anotaciones que nos van a dar distintas indicaciones para completar los distintos recuadros que tenemos dentro de la planificación. Eso sucede en la primera y en la segunda hoja, y a partir de la segunda hoja ya los podemos quitar. Luego tenemos siempre que tener en cuenta que, como ya saben, la planificación se divide en varias partes, o en dos partes mejor dicho. La primera parte es la planificación anual. Esta planificación anual nos va a dar un estimativo de contenidos que se van a dar durante el año en una sola hoja, junto con la cantidad de unidades y de clases, ¿sí? Luego vamos a especificar por unidad los propósitos, el producto final, los contenidos y las actividades que vamos a hacer dentro de cada unidad, digamos. Bueno, ahora que sabemos cómo se divide la planificación, vamos a ver qué es lo que tenemos que poner en cada recuadro. Bueno, en el primer recuadro que vemos planificación anual, acá no vamos a poner nada, sí vamos a poner la materia de la que estamos armando la planificación, el docente que la está armando y el curso. Colocamos la versión y la fecha de realización se actualiza automáticamente sola. Luego vamos a la parte de expectativas de logro. Acá tenemos que siempre tratar de poner aquellos contenidos que se espera que logren los alumnos durante el año, porque estamos en la planificación anual. Siempre los vamos a escribir, como dice la anotación, acá abajo donde está el número y no acá arriba. Y además siempre los vamos a escribir en forma de viñeta numerada o de viñeta sola. Nunca vamos a escribir un texto de corrido sin enumerar. Luego pasamos a completar por unidad. Recordemos que además del número de unidad debemos colocar el nombre de esa unidad, porque nos va a dar como un resumen de lo que va a tratar esta unidad en el momento en que la demos. Luego tenemos que completar la cantidad de clases que nos va a tomar dar esta unidad, ¿sí? Y además en la parte del costado, al lado de la unidad, tenemos que poner los contenidos generales que se van a ver dentro de la unidad. Después vamos a profundizar un poco más sobre estos contenidos en la parte que corresponde a cada unidad. Luego, en la parte de la planificación anual, mientras vayamos completando la cantidad de clases, se van a ir actualizando la cantidad de clases totales. Por ejemplo, si yo acá pongo 5 y acá pongo 6, automáticamente cuando me muevo a otro lado veo que se actualizan solas las cantidades de clases totales. Así que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que ir haciéndolo mientras miramos el calendario para no pasarnos de clases o para no poner clases de menos. También tenemos la sección de observaciones en la que podemos poner, bueno, obviamente alguna observación que tenga que ver con las distintas unidades y la planificación anual. Esta es la primera hoja que recordamos que es anual. Ahora vamos a empezar a ver por unidades. Dentro de lo que son las unidades, los recuadros se repiten y más o menos vamos a tener que completarlos de la misma manera. Obviamente completamos materia, docente, curso, versión y fecha de entrega y empezamos con la fundamentación. Todo lo que coloquemos en fundamentación tiene que responder a la pregunta de por qué estamos dando este contenido y en esta unidad. Luego tenemos el apartado de propósito. Todo lo que coloquemos en propósitos, que en general los vamos a poner en ítems, tienen que responder a la pregunta de para qué estamos dando este contenido. Luego pasamos al producto final. El producto final respondería a qué es lo que obtendrá cada estudiante según la fundamentación y el propósito que nosotros estamos sugiriendo en cada unidad. Luego tenemos los contenidos. Dentro de lo que son los contenidos vamos a escribir
más o menos lo mismo que pusimos anteriormente en la planificación anual, y además vamos a agregar todos los subcontenidos que estén, que nos hayan faltado poner en la anual. Luego, en actividades vamos a poner por clase y enumeradas, ¿sí? De qué manera vamos a ver cada contenido y en qué clase, en qué número de clase se va a ver. Luego tenemos el apartado de evaluación, de qué manera vamos a evaluar que los chicos hayan obtenido estos contenidos que se dieron durante las distintas actividades que se propusieron en esta planificación. En el apartado de recursos vamos a escribir qué recursos necesitamos nosotros para que finalmente los chicos obtengan esos contenidos. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a obtener esos contenidos? Dentro de actividades, que se me pasó decirlo mientras estábamos hablando de actividades, debemos recordar siempre agregar las prácticas y también los apuntes junto con la tarea que se implementa en el campus. Luego pasamos a plazos. Dentro de los plazos vamos a poner algunas fechas en general. Por ejemplo, la unidad de diagnóstico me llevará en los plazos de entre marzo y abril. No hace falta que pongamos una fecha exacta porque a veces esas no se dan. En bibliografía, claramente vamos a escribir qué bibliografía se van a utilizar para dar estas unidades. Y tenemos finalmente las observaciones. Luego, para sacar las anotaciones, vamos a ir al costadito, acá en la flechita, y vamos a poner eliminar todos los comentarios. Se van a eliminar las anotaciones y vamos a ir, ya estaríamos listos una vez que completamos todo para cargar la planificación en el campus. Una vez que completaron todas las planificaciones y eliminaron todos los comentarios prestando la atención a cada comentario, recuerden guardar el archivo cambiándole el nombre. Coloquen el nombre corto del curso del que están creando la planificación junto con el año. Además, a la hora de cargarlo en el campus, lo vamos a cargar en formato ODT, ¿sí? No lo vamos a cargar ni en PDF, ni en ningún otro formato.